¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos en nuestro día 174 de devocionales. Para los que siguen el orden saben que hoy no me tocaba, pero bueno, es parte de la voluntad del Señor que pueda estar aquí acompañándolos este día en reemplazo de Ángela. Bien, para empezar nuestro día vamos a hablar sobre, o nuestro devocional está basado en la segunda parte del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. La estoy cruzando. Pero sí, Primera de Tesalonicenses 2, del versículo 14 al versículo 20. Ayer veíamos a Jessica en la mitad de este capítulo, pero vamos viendo cómo es que Pablo va refiriéndose en distintos aspectos a la iglesia en Tesalónica. Antes de empezar vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres tú quien pone las distintas circunstancias para que nos podamos encontrar aquí, para que hayamos podido llegar a este momento, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder estar aquí, compartiendo, Padre, y ser parte de tu voluntad. Te pido, Señor, que en este fragmento de tu palabra encontremos muchas verdades, Señor, y podamos tenerlas claras y poder aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 20. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven, así como ellos también, para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y vamos a encontrar aquí cómo es que Pablo hacía referencia a las distintas circunstancias que venía viviendo el pueblo de Tesalónica, y lo saluda y reconoce una situación muy particular, ¿no? Y los compara con el pueblo anterior, bueno, los tiempos antiguos de los pueblos que fueron perseguidos, ¿no? A causa de Cristo. Y dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ¿no? ¿Por qué? Porque habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, ¿no? Y dice, ¿no? Tu propia nación te está atacando. Y quienes atacaban o bloqueaban eran los propios judíos, ¿no? No querían que se comparte el evangelio. Pero dice que sucede igual que en situaciones anteriores, y vamos a verlo en Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3, donde coincidentemente es el mismo Pablo, ¿no? Pero en su etapa de Saulo. Y dice, Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia,
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Miren, era Saulo quien hacía una referencia de lo que vivió un pueblo que era atacado, perdón, era Pablo quien hacía una referencia del propio pueblo que era atacado por él mismo, ¿no? En su etapa de Saulo, por así decirlo, antes de haber tenido un encuentro con el Señor. Y eso quiere decir que los judíos, por hacer justicia, estaban impidiendo, o por seguir la ley, estaban impidiendo que los de Tesalónica pudieran escuchar el Evangelio, ¿no? Y es, no sé, extraño a veces, ¿no? Porque nosotros nos ponemos como jueces y decimos, no, él no merece escuchar la palabra. O si la escucha, no va a hacer caso, ¿no? Y recuerden, y eso es algo que pudimos ver el domingo cuando hablábamos de David, ¿no? Fue una de las exposiciones que hubo, o de las presentaciones que hubo, y creo que fue la de Fabián, donde el mismo Dios decía, ¿no? Tú no mires lo que está delante de tus ojos, porque recuerda que yo miro el corazón. Y muchas veces nosotros vamos a juzgar, como lo hacía el pueblo judío, y miraba lo que hay delante, ¿no? No, ese chico es muy rebelde, no, ese chico es muy inquieto, él no va a querer escuchar la palabra, ¿no? ¿Para qué le voy a predicar? Recuerda, nosotros miramos lo que está frente a nosotros, pero Dios mira el corazón y hay que predicarle a todas las personas. Dice que la iglesia de Tesalónica era como una flor en el desierto, ¿no? Porque ellos crecían y fortalecían en su fe, porque pasaban pruebas y oposición, que es lo que les mencionaba ahorita del pueblo judío. Pero vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5, donde hablamos de la justificación. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hablábamos de las pruebas, ¿no? Y veíamos que las pruebas fortalecían nuestra fe en el Señor, ¿no? Que es en esta situación donde nosotros tenemos que acercarnos más, donde, como dice la palabra, sin redundar mucho, vas a ser probado. Vamos a probar qué tan madura está tu fe. Y donde te toque pasar algo, o bien te aferras al Señor muy fuerte, o bien vas a buscar alejarte y vas a querer dejar todo de lado. Recuerda que las pruebas son para que nosotros miremos al Señor, para que las pruebas son para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y nosotros permanezcamos firmes en el Señor, ¿no? Las pruebas son para que nuestra fe sea perfeccionada. Y esto dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 7. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tenía que ser probada, ¿no? Y dice, como el oro ante fuego. ¿Para qué? Para que sea perfeccionada. Y esta prueba por lo general va a venir, o aquí hace referencia ante la oposición, ¿no? ¿Quién se opone a que tú escuches la palabra? En la ciudad donde vivimos, en la actualidad que vivimos, nadie se opone, nadie nos prohíbe. Sin embargo, hay actitudes que vamos a ver en personas, como nuestros amigos, algún familiar, que cuando le dices que eres cristiano es como que, bueno, ¿no? Pero a mí no me hables. Entonces, eh, esto sucedía con el pueblo de Tesalónica. Los propios judíos les prohibían que escuchen la palabra. En este caso sí les prohibían. Entonces, ante la prohibición o ante la prueba, nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. Y vamos a ver en el versículo 18,
donde hay una expresión muy linda de Pablo, porque él les decía que los extrañaba. Y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Y qué pasó o qué fue provechoso eh, en esta prueba, ¿no? Se escribe el libro de Tesalónicas, porque al no poder ir a verlos, les escribe una carta que termina siendo parte de nuestra Biblia y porque hay ricas enseñanzas. En ese tiempo no nos podemos ver y nos extrañamos y queremos estar en la iglesia. Pero, ¿qué de provecho le estamos sacando a esta cuarentena voluntaria, por así decirlo? ¿No? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Lo has ido encontrando? O para comenzar, ¿lo has ido buscando? Hay que buscar en la prueba qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Y por último el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Qué lindo, Pablo tenía la seguridad de que una de las coronas que iba a recibir en el cielo, o uno de los reconocimientos que Dios le iba a dar en el cielo, era este pueblo de Tesalónica. Se gozaba en la influencia que había tenido sobre este pueblo. Y esto me lleva a dos últimas preguntas. ¿Nos gozamos siendo influencia o todavía nos avergonzamos, no? Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora, si retrocedemos un poquito más, ¿somos influencia? ¿Realmente estamos buscando llegar a otras personas o seguimos poniendo excusas de que no nos vemos con nuestros amigos? Cuando ahora nos encontramos con nuestros amigos, creo que incluso más que antes, ¿no? Reuniones por Zoom, algunos juegos en red, y vamos a tener muchas oportunidades de poder conversar con ellos. O trabajos en grupo que van a permitir que estemos escribiéndonos por WhatsApp, por Messenger, por Zoom, por donde sea. Busquemos ser influencia, sin poner excusas, y ante la prueba, busquemos qué es lo que tiene el Señor para nosotros. No nos quedemos, gocémonos en la prueba, gocémonos de ser influencias y no pongamos excusas. Que tengan un buen día, chicos.